Entonces, la clase pasada estábamos viendo esto de tener recompensas temporales versus recompensas eternas, ¿cierto? Y esto lo empezamos a ver con Mateo 6. Nos quedamos más adelante, vamos a dar como un pequeño repaso para poder retomarlo. Llegamos al verso 4 la semana pasada, entonces vamos a leerlos para así como poder retomar donde nos quedamos, ¿sí? Que es en el verso 4 que no terminamos de redondear la idea de este verso. Entonces dice en el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Y acá es donde empieza a hablarnos acerca de cuando mostramos misericordia, cuando hacemos justicia. Y acá justicia se está ligando con la ayuda a los demás, con el ser generoso, ¿sí? Y por eso en el verso 2 nos lo aclara muy bien. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, ¿sí? Dice en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no lo sepa tu izquierda, perdón, no lo sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá nos está empezando a hablar de esta generosidad, de este ayudar a los demás, ¿sí? Y esto es algo que se ve mucho hoy en día. Hoy en día ya el ayudar a los demás ya es con bombas y con platillos, el estar mostrándolo a los demás, el estar enfatizando a los demás, ¿sí? Y ahí realmente es donde estamos totalmente fallando. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y ayudas a tu amiguito, cuando tú vas y ayudas a alguien que está necesitado, puede ser en la calle, puede ser tu hermano en sangre, puede ser tu hermano en fe, puede ser X o Y persona, pero cuando tú ayudes es mejor que nadie sepa, que seas entre él y tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona se va a sentir un poquito humillada. Muchas veces lo hacemos con actitud para decir, uy, mire, yo sí doy, yo sí tengo y esta persona no tengo y por eso le estoy ayudando. O sea, no debemos de ir con esa actitud, debemos de ir con la actitud de esto se lo estoy dando es a Dios, esto es para Dios, ¿sí? Con esa actitud de saber de que yo estoy bendiciendo de esa manera a Dios sin pensar en que va a ser retribuido, sin pensar en que voy a recibir bendición. Por eso, si viene bendición, porque así como dice las escrituras, y es una ley que se da de la siembra y la cosecha, pues como tú siembras generosidad, pues vas a recibir generosidad. Y esto lo podemos ver, en el mundo también se cumple esta ley. ¿Cuánta gente no es generoso? Por lo menos la Iglesia Católica, cuánto no es de generosa de ayudar a los demás, ¿sí? Incluso muchas veces lo hacen sin tanta parafernalia y sin tantas cosas, algunas veces, otras sí lo hacen, pero pues son generosos y eso pues también hace que sus seguidores sean generosos, ¿no? Entonces, por eso no podemos ser, y esto no indica que no todos tengamos que ser generosos, tenemos que ser generosos, y es algo que las escrituras nos indica, incluso en la misma Torá decía por lo menos para la antigüedad, recordemos que ellos vivían a través de la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, cuando tenían cierta hectárea o cierto lugar de campo donde sembrar o donde esto, tenían que guardar cierta esquina. Entonces, tienen un lugar bien grande y tienen que guardar una esquinita chiquita donde iban los pobres, donde iban las viudas, donde iban los huérfanos y cogían y comían, ¿sí? Esto con el fin de qué, pues de que tampoco
la gente que era necesitada muriera de hambre, ¿sí? Y hoy en día, ¿dónde se ve esto en nuestros países? Realmente no se ve, ¿cierto? No se ayuda al necesitado, se ayuda más a aquel que es avivado, más bien, ¿cierto? Que es vivaz, que es abeja, acá le decimos abeja, aquel que mejor dicho tiene esas características de salirse con la suya, ¿sí? De que mejor dicho, ay, venga, acá están diciendo que están ayudando con un mercado, pues no, yo quiero ahorrarme esta platica, pues venga, yo me meto allí como el más necesitado, como el más pobre, y van y le quitan realmente los recursos a una persona que sí necesitaba realmente esto, ¿no? Y eso se ve hoy en día. Por eso tenemos que tener cuidado de no hacer esto. Y este es un mandamiento realmente, ya acá en el verso 4, cuando nos dice esto, dalo en secreto, pues vimos que realmente esto, esta palabra es para quienes, para los discípulos, para aquellos que realmente quieran hacer la voluntad del Padre. Todo toca darlo en secreto, por eso dice que tu mano derecha no lo sepa, la izquierda, si es posible, tú mándalo desde un lugar donde esa persona ni sepa que fuiste tú, ¿sí? Con el fin de que, ¿qué? Con el fin de que oran a Dios y agradezcan a Dios y no te estén agradeciendo a ti. Ese es con el fin de que tú tampoco tengas las recompensas, porque ahí como dice, si tú empiezas a dar y si tú empiezas a ofrendar y si tú empiezas a ayudar a los demás y quieres ser alabado, si lo montas en las redes sociales, si lo montas por la televisión y se lo dices, incluso, bueno, si no tienes esos medios, vas y se lo cuentas a todo el salón, vas y se lo cuenta a todos tus amiguitos que, ay, mira, yo ayudé a tal persona, hice esto y esto, pues, ¿qué va a pasar? Ahí tienes tu recompensa. Tuviste la recompensa, los aplausos de ellos, la entrada de ellos, los elogios de ellos, pues esos son tus recompensas. Esas son las recompensas temporales, las recompensas que este mundo da. Pero, ¿qué pasa cuando yo en vez de eso lo doy en lo secreto, empiezo a ayudar a la gente en lo secreto, incluso tratando en la mayor manera posible, tratar de que sea totalmente anónimo? Pues, ¿qué va a pasar? Nadie me va a alabar. Entonces, esa recompensa que yo voy a recibir es ¿quién? La eterna, porque yo no quise ganarme la recompensa de este mundo, sino la recompensa del eterno. Por eso cuando vemos acá y estábamos viendo que esa palabra de limosna realmente la podemos traducir como justicia, sea acá, ¿sí? Sea acá es justicia. Entonces, más bien más que de limosna, porque limosna se da como que, ay, lo que me sobra, ay, toca darle porque es que pobrecito, ¿sí? No, ese es más bien hacer un acto de justicia. Un acto donde yo voy a mostrar que si yo tengo dos capas, pues le doy a él porque es justo que él también, porque él necesita. Yo ya tengo una con que cubrirme, pues le doy a él otra para que se cubra, ¿sí? Eso es ser justo, dar conforme una justicia conforme a lo que necesitamos. Pero realmente no todos y no todos estamos dispuestos a hacerlo. Por eso es que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando nosotros lo publicamos? ¿Cuándo es el problema cuando nosotros utilizamos esta manera? Y ahorita se está viendo mucho en redes sociales, que van y suben mucha gente ayudando a los demás. Ay, mire, es que voy a ayudarle a este señor que está vendiendo allí en la calle, le voy a comprar todo lo que tiene para que vaya y se relaje, vaya y descanse, ¿sí? Pero ¿por qué hacer eso? Porque no lo haces, va y ya y lo hace y no tienes que estarlo publicando, pues con el fin de qué? De que haya gente que también diga, ay, venga, esta persona está ayudando, venga, voy a darle y eso hacen con el fin de qué? De enriquecerse. Porque tú qué sabes si de verdad la persona lo está haciendo o está armando un teatro ahí y tú te estás comiendo el cuento entero, ¿sí?
O quién sabe si realmente pues la persona sí necesitaba y solo no le están dando la totalidad de lo que dijeron, sino están dando solo una parte pequeña o se están aprovechando de ellos para ellos hacerse bien de lo mejor. Por eso acá está diciendo pilas, no extraigas de tu comisión. Pilas, no tu comisión que no sean los aplausos, que no sea el alabado de la gente, sino que realmente buscas una recompensa eterna, ¿sí? Por eso, y el último verso, no, entonces a eso es a lo que llegamos, ¿sí? Por eso es la importancia de hacer la aclaración de que nosotros tenemos que estar hablando solo exclusivamente de la SEDACA. Y acá tenemos que hacer dos particiones de importantes que fue lo que estábamos hablando la clase pasada. Y es que los diezmos no es lo mismo que la SEDACA, ¿sí? Porque muchos empiezan a decir, ay, no, pues ¿para qué llevarle el diezmo a ese curita, a ese pastor, a ese X o Y líder que se está robando todo? Pues yo no le voy a dar eso. Pues ¿cómo así? Pues prefiero ir y darle el diezmo a los necesitados. Pues sí, pero el problema es que no estás cumpliendo con el diezmo, estás cumpliendo es con otra ofrenda que está especificada en las escrituras, ¿sí? Y ahí fue donde nos quedamos la tema pasada, la clase pasada, y ahí es donde nosotros tenemos que realmente tener cuidado, porque nosotros, el tema del dinero, de ayudar a los demás, de hacerlo en secreto, pues es lo que él te va a volver después. Él te lo va a pagar después, es decir, yo lo hago porque sé que Dios me va a retribuir y me va a dar la retribución correcta en su debido momento. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, puede que no sea en 10 años, pero puede que sí sea en la vida eterna. ¿Y qué tiempo son 80 años a comparación de la vida eterna? Pues realmente no es nada, ¿sí? Y por eso, ya que hablamos del tema de la sedacá, que realmente más bien de decirle limosna, digámosle sedacá, o obras de justicia, ¿sí? Entonces, ahora viene el tema de la oración, ¿sí? Y acá es donde empezamos, a la clase pasada nos quedamos ya acá, y vamos a ver ese tema de la oración donde también empieza y nos muestra este ámbito religioso, donde podemos ver también que hay unos creyentes que oran solo para apantallar, solo por creerse o solo por mostrarse o por impresionar, y es donde empezamos a ver este principio que nos dice acá en el verso 5 de Mateo 6, que dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué ya tienen su recompensa? Porque están viendo, si están siendo vistos por los demás, porque están llamando la atención de la gente, porque están haciendo que la gente diga, uy, tan bonito, uy, es que mire este hombre, uy, vea, es que como ora, uy, es que vea realmente este hombre, uy, se fajó con esa oración, uy, es que vea esas palabras que utiliza, ¿sí? Con el fin de apantallar, pues esa es su ganancia, su recompensa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y en el Mateo de Chentot nos dice lo siguiente. Acá lo podemos ver. Se los voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver un poquito más. Déjenme, se los centro. Les voy a poner más el de español, porque que no creo que entiendan muy bien el hebreo. Dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, cuando ustedes oren, no alcen la voz y no sean como los tristes hipócritas que gustan de orar en las casas de asamblea y en las esquinas de los patios y orar con habla altisonante, es decir, alzando mucho la voz para que los oigan y los alaben los hijos del hombre.
verdaderamente les digo que ellos han recibido ya su recompensa. ¿Por qué? Porque andan gritando, andan llamando la atención de la gente para que los demás lo vean. Y pues realmente esa no es la idea. Cuando tú oras, pues la idea es que ¿qué? Te conectes con el Padre, que el Padre sea el que escuche tu oración, no el que esté al lado, no el que esté arriba, ¿cierto? No el que esté al lado izquierdo, al otro lado, o el que esté a la vuelta de la esquina, no, sino que realmente sea una conexión, eh, un, una comunicación entre tú y tu padre, ¿sí? Eso ahí es donde vemos la diferencia. Por eso, esto no quiere decir que tampoco vamos a orar en público, eso no quiere decir que tampoco vamos a hablar acá en clase, eso no quiere decir. Yeshua oró muchas veces en medio de la multitud, cuando estaban los 5,000, cuando estaban los discípulos, cuando estuvo dando este sermón del monte. Incluso en momentos donde estaba harta gente, él tuvo que haber orado y haber hablado realmente de la palabra de Dios. Pero el problema es la actitud con la que tú lo estás haciendo. ¿Tú estás orando para llamar la atención de los demás o estás orando para tener una comunión con Dios? ¿Cómo es que estás orando? Realmente, y acá es donde a veces tenemos que analizar nuestro corazón. Por eso dice las escrituras que el corazón es perverso, es de donde salen las malas cosas, ¿sí? Y por eso tenemos que estar empezando a mirar. Venga, ¿yo por qué oro? ¿Será que yo oro en mi casa a voz mejor gritando para que mis hijos o mi esposo me escuchen? ¿O realmente oro en lo secreto y no me importa si ellos no me escuchan, pero yo estoy hablando con mi padre? ¿Cómo es que estamos haciendo eso? ¿Será que realmente estamos haciendo todo esto solo por mostrarnos y solo oramos en medio de la comunidad, pero en la casa ni siquiera oramos? Bueno, cosas así por el estilo, pues tenemos que estar mirando. O empezamos a decir frases súper rebuscadas, súper, mejor dicho, sofisticadas, buscando vocabulario totalmente que no todo el mundo entiende, sí, dándote, mejor dicho, el alarde de que sabes y de que entiendes mucho, pues definitivamente va a ser que solo actuación. Y ahí es cuando nos dice, y por eso nos dice en Mateo 80, orar como los tristes hipócritas. Imagínense, ¿sí? Aquellos que dicen y no lo son. Entonces recordemos que esta palabra hipócrita, ¿sí? Se le decía mucho y Yeshua se lo dijo mucho a quienes, a los fariseos y a los saduceos, incluso aparte a algunos de los escribas. Recordemos que no todos, Yeshua no estaba generalizando. Habían unos que sí estaban conforme a lo que Yeshua estaba diciendo, pero había otros que estaban yendo totalmente en contra. Por eso Yeshua les dice en Mateo 16:6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdese de lo que ellos están haciendo, o sea, esa levadura, ¿sí? Y si nosotros esta levadura lo miramos, esa levadura puede ser de orgullo, puede ser de hipocresía, puede ser de soberbia. Realmente el orgullo y la soberbia pues vienen trayendo muchas más pecados ahí a cuesta. Por eso no debemos de tratar de impresionar a los demás, no debemos de tratar de estar haciendo eso, sino más bien guardarnos de ellos. Y ya en Lucas 12:1 nos especifica un poco más cuál es esta levadura de estos fariseos y saduceos. Y dice en el verso 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá el mismo Yeshua dice que esa levadura, la cual estaba hablando antes, es la hipocresía. La hipocresía es algo que va, dicen, pero no hacen. Pretender ser algo que no es, ¿sí? Y eso muchas veces a veces lo podemos ver, por lo menos en los niños.
¿sí? Cuando el niño pretende ser Superman, pero ni siquiera puede volar 1 metro sobre el piso, ¿sí? O sea, eso es algo, eso es ser hipócrita, porque es algo que no es, ¿sí? Lo llevo de una manera, no puede, digamos que no es como el gran ejemplo, pero es como para que lo entendamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con estos? Con estos saduceos, con estos fariseos, con estos escribas, recordemos que no todos, vuelvo y le pongo el punto, y es que ellos preferían ser, eran estos actores que querían ganar a la multitud, atraer a la multitud, con tal de que los miraran, con tal de que estuvieran allí, pues eso era lo que hacían. Hacían lo mismo que hacían en los teatros romanos de la época o en los teatros griegos de su época, pues que se ponían una máscara y empezaban a hablar en gran voz, a llamar la atención de una manera sarcástica, de una manera sofisticada, elocuente, con tal de que el mundo pudiera impactar a aquellos que estaban a su alrededor para llamar la atención. Y eso lo vemos incluso en el teatro, en las novelas, ¿cierto? Tratan de su actuación que sean lo más real posible, la mejor actuación con tal de que, de llamar la atención de nosotros y dejarnos ahí pegados a lo que estamos viendo, a lo que estas novelas, películas, series, pues nos llamen la atención con tal de seguirlas viendo, ¿cierto? Entonces lo que Yeshua es que dice, no lo hagas así, no actúes para ser visto. No actúes por querer apantallar a los demás, sino más bien sé sensible y busca realmente de Dios, deja el show de lado, ¿sí? Y esto sí que realmente se daba mucho antiguamente. Y acá vamos a ver un video para, como que hace rato no le traigo nada así, como para entender un poquito más este contexto, ¿vale? Entonces vamos a verlo y después seguimos. Oh, amadísimo Padre, ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, ¿Mm? acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas. Y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos los... Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh... Pues sí, ¿no? Ay, niñito. Bueno, si vemos ahí está un gran ejemplo de una oración que nosotros a veces hacemos de show y a veces oramos hacia Dios, o sea, poniéndole las cosas así como que mucho por encima cuando pues Dios es tan cercano a nosotros que Él ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que esto y pues no necesitamos tanta parafernalia para nosotros pedirle. Imagínate, Roxana, a ti tus niños estando pidiéndote así, de ese modo, pues... No creo que sería de lo más bueno y se sentirías incluso hasta raro, ¿no? Y a veces nosotros le pedimos así a Dios, estamos en ese momento pidiéndole de una manera exagerada o en medio de una multitud empezamos a hacer así, orando de manera tan exagerada,
tan esto, que a veces se nos olvida que realmente Dios sabe y le podemos hablar de manera muy sencilla. Sí, hay que glorificarlo, sí, hay que agradecerle, sí, hay que estar en todo esto, pero tampoco hacerlo de tal modo como para apantallar, como para que la otra persona se sienta tan chévere y nos dé las cosas, ¿no? Porque pues por eso es mejor y nos dice que debemos de ser, ¿qué? De manera secreta, que nosotros podamos hablarlo, no en ceremonias, no tanto como de autor, sino que realmente lo podamos hablar con realmente con una intención sincera en nuestro corazón. Sí, que podamos llegar y derramar todo lo que sentimos, como lo hizo David en sus salmos, que él derramaba su corazón de agradecimientos, de alegría, decía, Dios mío, yo sé que en ti tengo seguridad, yo sé que en ti puedo tener todo, ¿sí? Y cuando era necesario pedirle y cuando sabía que no había otra opción, pues recorría a los brazos de Dios, pero de manera sencilla, perdón, sincera, sin estar actuando, sin estar poniendo y diciendo una cosa y pensando otra. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque ¿cuál sería la recompensa, ¿sí? Si nosotros vamos a estar mostrándonos a ti, cuando el otro diga, y por lo menos muchos dirían, uy, este niño cómo ora, cómo es que se dirige a su padre tan hermoso, mire qué bonito, ¿cierto? Si solo le quitamos y ya no está el padre y lo vemos orando hacia el Señor, pues todos están, uy, qué bonita oración y cómo ora tan bonito, ¿cierto? Pues ahí estamos empezando a decir a este niño, a este joven o a aquella persona que está orando, le podemos decir, uy, qué justo, esta persona sí es bien, pues ahí qué pasa, nos estamos llevando los aplausos y esa sería nuestra recompensa. ¿Y realmente querrías que esa sea tu recompensa o prefieres la recompensa que Dios da? ¿Sí? Entonces, acá es donde por eso podemos entender de que para qué me sirve a mí que me digan sabio, rabí, jajamín, jajamín quiere decir sabios, pastor, pues realmente eso de nada me sirve porque con eso yo ya voy a obtener mi recompensa. Y la idea no es eso, el único maestro, el único rabí, al único que le podemos decir realmente jajamín es a quién, a Dios, a nadie más. Entonces, cuando oremos, cuando estemos realmente orando, pues no está hablando de realmente alzar la voz en medio del público, no, sino realmente tu actitud. ¿Estás orando para atraer a las demás personas o estás orando realmente para atraer la atención de Dios? Ahí es donde tenemos que nosotros mirar a dónde estamos pidiendo y a dónde nos estamos enfocando, a dónde realmente estamos siendo sinceros con nuestra oración. Y dice en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré porque, perdón, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ni siquiera Yeshua traía su atención a él. Y si vemos casi siempre que lo querían alabar a él, que le querían rendir un homenaje, casi siempre decía, no, es de Dios. ¿Sí? Lo llevaba a quién? Al Padre, no dejaba que se exaltaran a sí mismo, y más que Yeshua es el reflejo, es la imagen del Dios invisible. Entonces no podía decir yo como sombra no me voy a llevar la exaltación de aquel que realmente me está dando la capacidad de mostrar el reflejo, ¿sí? Entonces, por eso no podemos llamar nosotros la atención, ni siquiera en nuestro sermón, ni siquiera en nuestra enseñanza, ni siquiera en nada de las cosas que hacemos. Todo lo que nosotros hagamos es para llevar a la gente directamente a los pies del Eterno, llevarlos hasta Él. Por eso sigue diciendo en el verso 6, mas tú cuando ores, Mateo 6:6,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Volvemos con esta palabra en secreto, lo vimos con la C acá, ¿sí? Con obras de justicia. Y también lo estamos viendo acá en la oración, en secreto. No hagas todo para apantallar, que todo sea para Dios, que todo lo podamos hacer conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? Y este realmente es que caemos mucho y mucho más, por lo menos uno lo puede decir más que está acá enfrente de ustedes casi todo el tiempo. A veces llega el momento en que a veces queremos apantallar y ahí es donde nosotros, y eso va más para mí, igual para ustedes, cuando están con sus hijos, cuando están con sus esposos, cuando están en una comunidad, les piden orar, pues ahí es donde debemos de actuar tanto, no apantallar, tratar de limitarnos, tratar de realmente saber que tenemos un límite hasta dónde llegar y que nosotros solo llevamos el mensaje y ya, del resto todo es para el Eterno, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que realmente entender. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar el color de mi pelo a blanco, yo no puedo cambiar su pensamiento a ustedes. Yo no puedo convertir este teléfono en un iPhone, ¿sí? Yo no puedo hacer ciertas cosas que Dios sí podría hacerlo, ¿sí? Dios sí puede hacer, Dios puede cambiar la mentalidad de una persona, Dios puede cambiar el corazón, Dios puede cambiar las decisiones de otra persona. Entonces, tener el grado de decir, yo no puedo con esto, el único que lo puede hacer es Dios. Ahí es donde realmente entendemos que sin Dios no lo podemos hacer. Por eso es un error tratar de imitar a personas en modo de tonos, de movimientos. ¿Y por qué? Porque sería un desastre. Por eso es que casi ninguno de los que estamos acá estudiando, incluso yo se lo hice, lo llega a decir en muchos de sus audios, dice, yo no me pongo a estudiar como orador, yo no me pongo a mirar qué palabras con elocuencia tengo que decir, no, porque si no, pues ya que se especifica no tanto en la enseñanza, sino cómo hablar elocuentemente, cómo atraer la atención de cada uno de los que están oyendo. Y pues esa no es la idea, ¿sí? La idea no es llamar la atención hacia mí, hacia lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios está enseñando. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro. Si tú le estás enseñando a alguien, si tú le estás mostrando la palabra a alguien, pues tienes que ser de la manera más sencilla posible y sobre todo que sepas que lo estás haciendo para Dios, que no lo estás haciendo ni siquiera para la persona que está enfrente, sino para Dios. Y que tú eres ese instrumento, eres este micrófono en las manos del Eterno y que Él está usando a ti, tú eres el micrófono y Él es el que está hablando a través de ti, llevando el mensaje. Si entendemos esto, y esto creo que se los he repetido muchas veces, pero es algo muy claro que tenemos que entender porque de esa manera podemos desarrollar realmente ese ministerio que Dios está actuando en nosotros, porque nosotros podemos tener muy posiblemente el mismo llamado, por lo menos Rafa, Joseph, Erika, todos estamos enseñando, pero todos tenemos nuestra diferente manera de enseñar. Sí, yo puede que sea un poquito más informativa, busco más cosas, o puede que mi enseñanza sea totalmente diferente a la de Rafa, puede que sea totalmente diferente a la de Erika. Todos tenemos nuestra manera de enseñar diferente y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro ministerio de acuerdo a nuestra personalidad. Yo he visto por lo menos pastores que hablan todo suavecito, todo un tono chiquito y su voz es así, lineal, 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 lineal. No sube ni baja, ¿sí? Como a veces muy posiblemente yo sí lo puedo hacer. Un momento estoy hablándoles así pasito y en un momento les hablo muy fuerte, muy posible, ¿no? En cambio, ahí depende de la personalidad de cada quien a sí mismo
vamos a enseñar. No solo eso, la personalidad, la creatividad, el modo de tu darte a entender, y todos vamos a tener un público al cual vamos a llegar. Es decir, vamos a ser utilizados por el maestro para llegar a X o Y personas, ¿sí? Por eso la importancia de que saber que el Eterno es el que va a desarrollar el ministerio que hay en ti. Por eso en Primera de Corintios 12:28 nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego lo que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y así puedes seguir. En Romanos 12:6 también nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene un don tan diferente, tan determinado, que solo Yeshua lo puede manejar y lo puede llevar al cabo para que tú puedas ser realmente ¿qué? Edificado, ¿sí? No solo tú, sino la persona que está al frente. Todos no tenemos los mismos dones, ¿sí? Por lo menos yo no puedo decir que tengo el don de estar, digamos, profetizando, ¿sí? Porque pues no sé si lo mío es profetizar, lo mío es enseñanza, ¿sí? Y me gusta enseñar, no solo a adultos, por lo menos yo cuido acá a niños y casi siempre me toca ayudarles con tareas, ayudarles a entender ciertas cosas que les son difíciles. Me encanta esa parte, ¿sí? Pero hay otros que le encantan el servicio. Yo casi no soy dada al servicio, me toca trabajar en eso. Y por lo menos que estar sirviéndole a los demás. Ay, mira, ¿qué te falta? Ay, mira, te hago. Ay, mira, no sé qué. Sí, ese servicio cada quien lo hace de diferente manera. Hay unos que son muy activos, hay otros que son no tan activos, hay unos que son más de esperar y ver realmente qué necesita o espera que le digan, ¿sí? Cosas así por el estilo. Todo lo tiene y cada uno de nosotros tenemos un don, un ministerio al cual debemos desarrollar, pero no lo vamos a hacer copiando a los demás, sino vamos a dejar que sea Dios el que trabaje en nosotros y sea Él el que nos utilice como mejor a Él quiera, ¿sí? Como mejor Él lo sepa. Todos recibimos dones, talentos espirituales y actuamos de diferentes maneras, ¿sí? Por lo menos un administrador, ustedes miran, los administradores de X o Y cosa, todos tienen su manera de administrar. Unos administran con una rigidez que tienen que escribir todos. Otros administran que tienen que guardar todo en recibos y después registran. Todos tienen su manera operativa de hacer, pero llevan a cabo el mismo don, ¿cierto? Igual que los maestros. Ustedes miren un maestro de primaria, un maestro de cursos de chiquitos, donde enseñan a aprender a leer, escribir y todo esto. Ustedes miran y hay unos que tienen una creatividad que incluso hasta con canciones enseñan. ¿Sí? Hay otros que no, hay otros que son echados a la antigua y es solo dicte, dicte y ponga planas, ¿sí? Hay otros que hasta con plastilina enseñan. Eso es depende del maestro y depende de cómo tenga ellos la manera de enseñar. Lo mismo es nosotros. Nosotros tenemos que adaptar nuestra don de acuerdo a nuestra personalidad, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos una personalidad totalmente diferente. Todos nosotros estamos llamados también a ¿qué? A enseñar, a ser discípulos, ¿sí? Todos lo vamos a recibir y todos recibimos este don, pero todos lo aplicamos de manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que está diciendo el Eterno.
que debemos de estar nosotros en plena comunión con el Eterno, que nuestra oración sea legítima, válida, que la hagas a solas, no quiere decir que no estés en público y no puedas orar, lo puedes hacer, pero que sea de manera sincera donde tú te estás conectando con el Padre y no quieras apantallar a todos los que están a tu alrededor, sino que realmente estás hablando conforme a lo que Dios está diciendo que quieres, que tú te centres en Él, que le adores a Él, que quieras hablar realmente con Él. Entonces, en este sentido y en esto que hemos visto, pues entonces debemos de ser conscientes al manera de orar. O sea, tenemos que escucharnos también nosotros mismos qué es lo que estamos diciendo, porque a veces oramos por orar, a veces parecemos maquinitas, ¿sí? Nos quedamos un poquito con esta parte de ser retaíla, repetir como el loro, ¿sí? Por así decirlo. Si el loro le enseñaron quiere cacao, pues todo el día repite quiere cacao, porque no sabe decir nada más. Pero aprende otra cosa y bueno, vuelve, repite todo el día, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer lo mismo, repetir por repetir. Nosotros debemos de razonar lo que estamos orando y a veces oramos por orar. A veces hay por llenar el espacio. Señor, muchas gracias y chao, chao. No, debemos de orar realmente con el sentido, con lo que Dios nos está poniendo en el corazón. Y este realmente sería una contraste realmente de alguien que quiere llamar la atención y solo quiere estar agradando a los demás en vez de agradar realmente a Dios. Entonces allí es donde ya cuando tú oras te enfocas directamente en Dios, dejas toda la distracción que hay a tu alrededor, te olvidas incluso de lo que están al frente y empiezas a dirigirte solo ante Dios, a mostrar sus atributos, a enfocarse solo en Él y saber que Él va a llegar un momento en el que Él te va a hablar. Y si nosotros analizamos, y por lo menos yo sé, tiene este estudio de todas las oraciones bíblicas, y si nosotros analizamos todas estas oraciones, desde Abraham hasta Apocalipsis, incluso oraciones como la de Daniel, como las de Jeremías, pues podamos ver que realmente no son tan largas de 1 hora, 2 horas de oración, a veces son de segundos, ¿sí? Oraciones muy cortas, hay otras oraciones que sí son largas, pero ¿qué pasa? Son oraciones que están conscientes de que están hablando con el Eterno, son conscientes de que están hablando con Él. Y por eso siguen el verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Imagínate. O sea, no seas de los que repiten y repiten como el lorito, sino que realmente tengamos presente lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Por eso el problema realmente no es la repetición. El problema es enseñar que ahí hay una oración. Por lo menos, hay muchas oraciones que se enseñan, por lo menos esta oración de... Eh, hay una oración creo que es la oración de Javes, que se enseña que si tú oras esa oración, que si tú dices y oras conforme a lo que dice, creo que sí se llama Javes, no sé si es así, si algo me corrigen. De él se hizo un libro donde se dice que si tú oras y que si tú pides a Dios y la manera en que hay que orar, y la manera en que hay que pedir, y se salen de 2 versos nomás que han sacado fuera de contexto, ¿sí? Y ahí es donde repetimos y perdemos realmente el punto de vista o el centro realmente de la oración. Podemos estar repitiendo incluso oraciones tan famosas como la de Daniel 9, que incluso fue una de las canciones que puse al comienzo. Y en vez de estarle poniendo completamente el cuidado de Dios, pues lo podemos repetir y repetir y repetir y estar olvidando realmente lo que Dios están haciendo. O podemos estar repitiendo cuántos salmos, por lo menos, no los cantábamos incluso desde la iglesia cristiana o católica y se perdió el sentido de ese salmo.
sea, ya no se canta como tal y lo cantamos por cantarlo. Incluso a veces ni le ponemos el sentido a las palabras de lo que estamos repitiendo y cuando nos damos cuenta, oiga, yo ese salmo lo cantaba y venga, yo no lo había entendido, oiga, yo no le había puesto cuidado a esa letra, ¿cierto? Y empezamos a decir eso. Entonces acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, cuidado el repetir, pero que no solo se vuelva en retaíla como el loro, sino que podamos repetirlo conscientemente lo que estamos diciendo, ¿sí? Conscientemente que realmente va a haber un momento en que Dios lo va a escuchar y que debemos de ser realmente sinceros, por lo menos el estar orando el Salmo 23, el Salmo 99, el Salmo 90 o el 91, ¿sí? Pues son de bendición, pero pues es algo que nosotros tenemos que no estarlo repitiendo de manera como si fuera una retaíla, como a veces se hace el rosario, como a veces se toma ciertas cosas como el amuleto. Ay, voy a orar esta oración porque es que ese es mi amuleto, ese es el que me salva, ¿sí? Cuando realmente no lo es, ¿sí? Y el apóstol Pablo también nos dice en su carta a los Romanos 12:1, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto, ¿qué? Racional. Es vuestro culto donde tú vas a estar pensando realmente lo que Dios te quiere decir. Les voy a quitar otros 5 minuticos para terminar la idea de este verso y seguimos los siguientes versos, la clase entrante, ¿listo? Entonces, acá no debemos de razonar, debemos de razonar lo que estamos diciendo, debemos de pensar, no solo hablar por hablar, como a veces lo hacemos. A veces si alguien está repitiendo una cosa, nosotros la repetimos por repetirla, pero ni siquiera nos damos el sentido de que, y esto por lo menos lo vemos cuando... digamos, estás cantando una canción en inglés y tú no sabes nada en inglés, o una canción en hebreo y no sabes nada en hebreo, pero la repites y la repites porque te gustó cómo suena, ¿sí? Pero ni siquiera sabes si realmente lo que está diciendo es bueno o malo. Imagínate, a eso es a lo que decimos que no estás y estás cantando por cantar o hablando por hablar. Cuando tú le pones realmente el significado y entiendes lo que tú estás diciendo, esa palabra va a sonar un poquito más acorde a lo que tú puedas estar diciendo y ya va a ser ahora sí con una intención, con una dirección y con un propósito lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Entonces, la oración tiene que tener esas tres funciones: intención, dirección y propósito. Tú no vas a llegar porque sí. Es decir, cuando tú te vas a reunir con una persona, tú no vas porque sí, no, me vas a sentar acá a hablar y ver a ver de qué vamos a hablar. No, tú tienes una intención, una dirección y un propósito, ¿sí? Casi siempre cuando son por lo menos reuniones de trabajo, cuando son reuniones así de enseñanza, sabemos que tenemos un propósito, sabemos hacia dónde vamos direccionados porque ya tenemos el tema y sabemos de qué vamos a tratar, ¿cierto? Y tenemos una intención de qué, de conocer al Eterno. Lo mismo debe ser nuestra oración, ¿sí? Entonces, de esta manera es que nosotros debemos de estar actuando, de estar realmente acercándonos a Dios, no repetir todo como un periquito, sino que realmente podamos estar hablando conforme al corazón de Dios, yendo al corazón de Dios. Y por eso en Jeremías 29:11 que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque le vamos a buscar sinceramente, porque vamos a reconocer que sin Él no tenemos nada, porque vamos a reconocer que Él es el que nos trae la paz, que Él es el que nos trae el amor, que Él es el que nos da la gracia, que Él es el que nos da el regocijo. Ahí es cuando
estamos entendiendo. No orar automáticamente, no orar porque nos tocó orar, sino estar pensando en lo que estamos diciendo, sino ser capaces de razonar y decir, Dios mío, sí, tú me estás hablando en cuanto a esto, perdóname por esto, sí, mira, no apliqué esto, pero lo estás, ¿qué? Pensando, estás razonando lo que estás diciendo y no estás orando en modo automático, ¿sí? Y hay costumbres, por lo menos hay religiones como las de Japón, las hindúes, los musulmanes, incluso católicos, incluso varios de las liturgias judías, también tienen una cantidad de rezos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y llega un momento en que ya no uno lo hace automáticamente y empieza a repetir y repite, 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 y acá en la mente tú estás en otro mundo, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, que cogen y se ponen incluso a leer X o Y libro y su mente no está en el libro, sino está en otro lado. Y cuando ustedes se miran, oiga, ¿yo qué estaba leyendo? Ni siquiera se acuerda qué fue lo que leyeron. ¿Por qué? Porque están leyendo en modo automático. Lo mismo pasa con la oración. Y esto realmente se ha adoptado en diferentes religiones, no solo en el catolicismo, sino en muchas otras. Por eso, estar haciendo estas repeticiones, pues empiezas a hablar sin sentido. Entonces, ¿quieres hallar realmente al Señor en cada oración que tú hagas? ¿Realmente quieres conocerlo? Pues lo único que tenemos es que buscarle de todo corazón. Por eso, ahí vamos a ver lo que dice los siguientes versos, ya la clase entrante es del verso 8 en adelante, para entender muy bien realmente esta oración que Yeshua nos enseña acá, ¿sí? Y todo lo que nos está enseñando él a lo largo de toda esta enseñanza, ¿no?